potencial al que estén las cargas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Así que tiene un punto, hay mucha carga y hay mucho potencial, pues eso contribuye a que haya energía, ¿vale? Vale, pues es bueno desarrollar una expresión como esta la desarrollamos para el caso también de conductores, ¿vale? Conductores en campo electrostático tiene una forma un poco distinta, hay que usar condensador, hay que poner una serie de casos, ¿vale? Pero ahora lo que queremos hacer es, en vez de calcular la energía en función de las cargas, ¿vale? Esta es la expresión, en función de las cargas, ¿no? De las cargas, de las fuentes, ¿no? De las fuentes. De dónde están las fuentes de campo, dónde están las cargas y su potencial, lo que queremos es intentar desarrollar esto para que solo esté en función del campo electromagnético. Porque es una visión un poco distinta, porque aquí sí tenías la idea de que la energía se acumula porque hay fuerzas entre cargas. Pero el hecho de que exista el campo electromagnético ya necesita que haya de alguna manera energía acumulada, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Y es muy sencillito, ¿vale? Se parte de esa expresión integral al volumen de la ρ, esta ρ es la ρv, pero la ρv vale esto de aquí, volumen, esto del R, ¿vale? ¿De acuerdo? Donde aquí lo único que he metido es esta expresión en la que he metido la divergencia de ρv, ¿vale? Ya simplemente vamos a coger la expresión de qué aspecto tiene la divergencia de un campo escalar, por llamarlo así, con un campo vectorial. ¿Vale? Claro, la divergencia siempre es la divergencia de un campo vectorial. Campo escalar con un campo vectorial es un campo vectorial, o es un vector que depende de R. Esta es la divergencia del producto de un campo escalar con un campo vectorial. ¿Vale? Si lo miráis en vuestra tablita aquí, tiene una cosa que pone aquí, pone identidades vectoriales, vienen todo este tipo de desarrollos, ¿vale? Pues dice que la divergencia de un campo escalar por un campo vectorial se puede poner de la siguiente manera. V de R por divergencia de A, de D, ¿de acuerdo? Donde es un producto escalar, pero es un producto normal de dos escalares, esto es un escalar y esto es un escalar, ¿vale? Más de R, producto escalar con el gradiente de V. ¿De acuerdo? Claro, es que esto, pues, por lo menos desde el punto de vista dimensional, funciona, ¿no? Esto es un campo vectorial, la divergencia de un campo vectorial es un campo escalar. Esto es un escalar por una divergencia que es otro escalar, y esto es un vector campo vectorial por otro campo vectorial que es punto escalar, es un campo escalar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues haciendo esto podéis despejar lo que sería este término de aquí en función de los otros dos. ¿De acuerdo? Y metiendo esto aquí, me da un medio de la integral al volumen, ¿vale? De la divergencia de V por D, ¿de acuerdo? Menos D por gradiente de V. ¿De acuerdo? Simplemente despejando esto al otro lado. ¿Vale? Pero el gradiente de V es el campo eléctrico E. ¿De acuerdo? Esto va a menos E. ¿Vale? Con lo cual, separando en dos partes de esta integral, me da un medio la integral al volumen de gradiente de la divergencia de V por D, ¿de acuerdo? Diferencia de V, más un medio de la integral al volumen entre E por D diferencial de volumen. ¿Vale? Bueno, ¿y esto de aquí cuánto es? Pues esta es la integral de volumen de una divergencia, ¿vale? Y la integral a un volumen de una divergencia, aplicando el teorema
de Gauss a una superficie cerrada, si este es el volumen y esta es la superficie que encierra, ¿vale? Pues esto de aquí se puede ver como la integral del flujo de V por D a la superficie S que encierra ese volumen. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que está, como eso, queda igual a 1/2 de la superficie cerrada S, esto es de R por D de R, diferencial de S, ¿de acuerdo? 1/2 de la integral del volumen de E por D, diferencial. ¿Vale? Y esto es la energía. Ahora vamos a ver operaciones vectoriales, ¿vale? Que son un poco odiosas, pero odiosas porque son difíciles de recordar y tal, pero claro, nos da una potencia de cálculo notable. Y ahora vamos a imaginarnos esto que significa. Poneros que, a ver, esta integral es la que decíamos que era igual a la integral a 1/2 a la integral del volumen de rho v de R por v de R diferencial de volumen, ¿no? Lo que hemos acabado de hacer. Las dos expresiones son las, ¿de acuerdo? Entonces, imaginémonos que tenemos por aquí y que tenemos en un sitio las cargas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y esto está cerrado aquí a un volumen, pues, ¿vale? Y esta es la rho v de R. ¿Vale? Las cargas están, como nos ponen, en un volumen limitado. Es decir, tenemos una cosa que no se extiende hasta el infinito. ¿De acuerdo? Bien, esta integral está claro, la primera integral está claro qué significa, ¿vale? Integro solo los sitios donde haya densidad de carga, porque fuera base de cero. ¿De acuerdo? Esta es de aquí, ¿no? O ahí sería, vamos a decir, a este volumen de aquí. Pero ¿hay alguien que me impida que en vez de integrar ese volumen de ahí, integre a este volumen de aquí diciendo que aquí rho v de R vale 0? No. ¿De acuerdo? Luego esto que en principio lo interpretamos como es la integral de rho v por v a un volumen finito que donde están las cargas, lo puedo poner a toda la esfera del infinito, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que fuera de la zona donde hay cargas, la rho v vale 0. Eso queda claro, ¿no? Es la misma expresión. Entonces, si hago esta historia, esto es la energía total de ese conjunto de cargas, ¿de acuerdo? Tiene que ser igual que este. Pero ahora, esta S y este vol son el volumen del infinito, que es todo el volumen del mundo mundial, ¿de acuerdo? Y esta superficie es una esfera enorme, ¿vale? Que tiende al infinito, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? ¿Vale? Pues ya no estoy integrando solo donde están las fuentes, ¿vale? Tengo en todas partes, considerando que las fuentes fuera valen 0, ¿vale? Y como esta expresión y esta es lo mismo, pues ahora yo simplemente volumen infinito se tiene que cumplir esto de aquí también. ¿Estamos de acuerdo, no? Porque yo no he hecho ninguna aproximación de pasar de aquí a aquí que el volumen era finito que dejaba de ser. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora vamos a imaginarnos qué aspecto tiene esto visto desde la esfera del infinito. Recordaros que eso es el flujo de un vector que es el vector v de R por d de R. Cuando esta superficie de aquí tiende a infinito. Cuando yo me voy al infinito, ¿cómo voy a ver el vector este de aquí? Pues como si fuera, lógicamente, las cargas las veo como una carga puntual, esencialmente, ¿de acuerdo? Eso está muy pequeñito. Todo tiene que funcionar al final como la carga puntual, ¿vale? Así que en el infinito, ¿cuál es la tendencia de esto de aquí? Pues la que hemos visto, de la carga puntual, V de R tiene que decaer con 1 partido por el módulo de R, el potencial decae con 1 partido por el módulo de R, y el D de R decae igual que el campo, ¿de acuerdo? Que es 1 partido R2. ¿Vale? Si miráis esto en total, el V por D decae con 1 partido por R, 3. ¿De acuerdo? Así que esta cantidad, este vector,
que aparece aquí, que hay que integrar el flujo a través de la superficie del infinito, decae como 1 partido por R3. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues está claro, ¿no? Porque ya como si fuera una carga puntual, ¿vale? Al final, cuando he ido muy lejos, lo que veo ahí es una cosa muy chiquitita, tiene que ser al final como si fuera una carga puntual de la carga total que queda en el espacio, ¿vale? Entonces, la cuestión está, ¿cuánto vale entonces esta integral de aquí? Pues claro, si yo pienso en una esfera, ¿cómo crece el área de la esfera? Como R cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, lo que va dentro de la integral crece como 1 partido por R cubo. Y la superficie de la esfera crece como R cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Así que si yo incremento por 2 la esfera, ¿de acuerdo? El área de la esfera crece como R cuadrado, pero lo que estamos integrando cae como R cubo. Pues eso qué significa? Pues que al final da 0 patales, ¿vale? Y esto en la superficie del infinito da 0 patales. No hay flujo de V por D por la superficie del infinito, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque asintóticamente eso tiende a 0, y luego el mismo, ¿vale? Con lo cual pues nos queda una expresión que curiosamente ya no relaciona la energía con las posiciones y los potenciales de las cargas, sino simplemente con el campo eléctrico, ¿vale? Y este está de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que la energía acumulada en el campo electrostático es simplemente la integral de E por D en todo el volumen en el que hay campo electrostático, ¿vale? Esto habría que hacerlo desde primero que vamos. En infinito, normalmente, pues, si por ejemplo tenemos un condensador cilíndrico, pues es el campo que hay dentro de la armadura del condensador, ¿vale? ¿Queda claro? ¿Vale? Si además, pues la D se puede poner como epsilon por E, ¿vale? Pues entonces, básicamente, se puede poner como un medio integral de epsilon por E cuadrado. ¿De acuerdo? Y esta expresión os sonará mucho a lo que sale en circuitos, ¿no? La energía o la energía, ¿vale? Que tiene, pues, está asociada al voltaje, ¿vale? ¿De acuerdo? Que es el voltaje al cuadrado, ¿vale? Es un poco como la ley equivalente en el electromagnetismo. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Alguna duda de esto? ¿Vale? Que todas las expresiones de energía son equivalentes y esta es la que nos dice que por el mero hecho de existir, independientemente de que haya cargas o no, por el mero hecho de haber un campo electromagnético, alguien tiene que haber puesto trabajo para que ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿No? Pues vale, dicho esto, vamos a pasar a la parte de magnetostática. Tenéis subidos ejercicios de electrostática, ¿vale? Dentro de unos días subiré las soluciones de algunos de los ejercicios que os había propuesto. Los otros son del Chen, los tenéis algunos resueltos, otros no. Y vamos a sistema 3. Vamos a ver la electrostática y vamos a hacer unos pasos parecidos a los que hicimos en electrostática, ¿vale?
Vale, aquí vamos a ver este segundo capítulo, que son los campos magnéticos estáticos, y vamos a intentar aprovechar todo lo posible, todo lo que ya sabemos sobre el campo electrostático, que estos días llevamos 10 horas ya de campo electrostático, pues todo eso que hemos aprendido vamos a intentar aplicarse al campo magnético, ¿vale? Y eso nos obliga, para poder usar esa dualidad, nos obliga a meter una cosa que es una cosa bastante, a ver, que no suele gustar mucho al estudiante, que es el potencial magnético vector, ¿vale? Que hace el equivalente al potencial electrostático, pero en magnetismo, ¿de acuerdo? Metiendo esa cantidad, sí, hacemos un poquito más difícil las cosas, porque tenemos una magnitud nueva, pero a cambio, todas las expresiones que nos salen, ¿vale? Esta, etcétera, son clavaditas a las electrostáticas, lo cual está muy bien, ¿de acuerdo? Con una ventaja adicional. Cuando vimos en el tema de electrostática el campo y potencial creado por una distribución volumétrica de carga, pues decía, eso no sirve para mucho, porque en los problemas reales, como conductores, por ejemplo, no sabemos dónde están las cargas. ¿De acuerdo? Sin embargo, en problemas de magnetostática, normalmente sí sabemos dónde están las corrientes. ¿De acuerdo? El tipo de fuentes que tenemos, pues normalmente sí sabemos decir dónde están, ¿vale? Pues si cojo un hilo de corriente, sé que la corriente va por ahí. ¿De acuerdo? Yo pongo una pila de un amperio y le hago dar vueltas así, yo sé cuál es el hilo de corriente. Cosa que no ocurre con las cargas electrostáticas, porque yo deposito carga y se va para todos los lados para equilibrar todo. ¿De acuerdo? Y esa diferencia hace que esta apartado de aquí, que en el caso de electrostática tiene mucho valor conceptual, pero es poco útil de forma práctica, y por eso vimos luego los problemas de conductores, en este caso, pues, está estupendo, porque con esto podemos resolver un montón de casos prácticos reales. Por ejemplo, un poquito más adelante, las antenas de hilos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Dicho eso, lo demás, pues ya digo, son diferencias que sí, son un poco tediosas, pero que conceptualmente ya veréis que vienen a parecer cosas muy parecidas a lo que ocurría en el electrostático. Así que vamos allá. Vamos al mundo de la magnetostática, ya sabéis que es el mundo también de los imanes, ¿no? El campo magnético que creen los imanes. Venga, pues empezamos con las ecuaciones de la magnetostática. ¿Vale? Y acordaros que había dos ecuaciones de Maxwell que eran estas. Estas son las dos ecuaciones de Maxwell en las que aparecen los campos. Hay otras dos, lógicamente, ya las vimos, ¿vale? Esta está enlazada con la de gradiente y tal, o sea, voy a poner aquí, ¿no? Esta sí es menos parcial de B respecto de T, esta es igual al volumen. Entonces, bien, vemos como cosas un poco distintas. Acordaros, aquí lo que hacemos en estática es decir, vamos a analizar el régimen permanente, cuando ya todo está estabilizado. Pues decía, pues aquí no vamos a pensar que las cargas se están moviendo, las cargas están quietas. Si las cargas están quietas, esta variación con el tiempo vale cero, ¿vale? Y esta variación de aquí pues también vale cero, ¿de acuerdo? Entonces nos quedan los dos conjuntos, el de la electrostática, ¿vale? Y el de la magnetostática. ¿De acuerdo? Entonces fijaros en la simetría que tienen estas soluciones, ¿vale? En electrostática decíamos que las cargas generan el campo estático, ¿vale? ¿Cómo? A base de que cuando hay una carga por aquí, fluye de ahí. ¿De acuerdo? Es lo que dice esta expresión de aquí. Si hay una carga, hay un desaliente. ¿De acuerdo? Mientras que los campos son irrotacionales, no son conservativos. ¿De acuerdo? Y ahora justo pasa al revés. En la magnetostática, que son estas ecuaciones, fijaros que las fuentes, en vez de estar aquí, las fuentes, que eran estas, ya no están en esta ecuación, ¿de
¿de acuerdo? Y lo que están en la ecuación del rotor, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces es lo mismo, las fuentes en este caso son esto, las cargas, en este caso las fuentes del campo magnético son las corrientes, ¿de acuerdo? Las corrientes estáticas, es decir, estoy pensando que hay una corriente que no varía con el tiempo, hay una corriente continua, ¿de acuerdo? Que me está generando un campo que no varía con el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Así que, bueno, ahí tenéis las ecuaciones de la magnetostática y así como el campo electrostático. Si tú te imaginabas una carga, veías flechitas de D saliendo, porque la divergencia de D es la carga encerrada, vamos a decir, la carga, la densidad volvética de carga, pues aquí cada vez que te imagines carga moviéndose en una dirección, JV, ¿de acuerdo? Esto va a dar lugar a una rotación del campo magnético. ¿De acuerdo? Si esto se mueve así, va a dar lugar a una rotación del campo magnético siguiendo la regla de la mano derecha. ¿De acuerdo? Entonces las fuentes no son fuentes de que cuando pongo una carga fluye, ¿de acuerdo? El campo hacia afuera, sino que cuando pongo una corriente rota el campo, ¿vale? Y eso, bueno, hay, evidentemente, son como bastante duales, pero las fuentes son muy distintas, insisto, y entonces pues vamos a ver un poco cómo tratar este problema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las ecuaciones ya veis cuáles son esas de ahí, a la que hay que sumar, por supuesto, la ecuación del medio, ¿vale? B igual a mu por H, ¿vale? Es la ecuación del medio, ¿vale? Son las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Esta es la ley de Ampère, ¿de acuerdo? La ley de Ampère, esta otra de aquí, pues es la que no tiene, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a empezar resolviendo, igual que hicimos en el caso electrostático, vamos a resolver un problema sencillo, ¿vale? Y podríais pensar, ahora, ¿qué hicimos en el caso electrostático? ¿Cuál fue el caso más sencillo que resolvimos? ¿Cuándo empezamos? Una carga puntual que es un impulso, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que yo aquí diría, pues voy a estudiar lo que ocurre si yo pongo aquí un impulsito de corriente, es decir, un pequeño hilo que tenga corriente que sea muy cortito, ¿vale? Lo que me pide el cuerpo, ¿no? Sería el equivalente. ¿Qué es lo que pasa? Que yo nunca puedo generar un elemento diferencial de corriente cortito, porque en corrientes estáticas la corriente tiene divergencia cero. Acordaros de la ley de la continuidad de la carga. La ley de la continuidad de la carga, que estaba incluida en las ecuaciones de Maxwell, me decía que la divergencia de J más la parcial de ρ respecto de T era igual a cero. Esto era que la carga ni se creaba ni se destruía. Si entra más corriente de la que sale en un volumen, ¿de acuerdo? Significa que se está acumulando dentro carga. Esa es la ley de la, ¿vale? Acordaros que esto era al final algo así, venía a ser algo así como el volumétrico, como que era que la I era igual, la I más derivada de Q respecto del tiempo era igual a cero, ¿vale? La ley del condensador, acordaros de eso, ¿vale? Esta ley de aquí me dice que si entran líneas de corriente en un volumen y entran más de las que salen, tiene que crearse, aumentar la densidad de carga dentro, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hemos dicho que estamos en estática. Si estamos en estática, no hay cosas que varíen con el tiempo. Por tanto, en corrientes estáticas, la ley de la continuidad de la carga es esta. ¿De acuerdo? Como estamos en magnetostática, las corrientes tienen que cumplir esto. ¿Y esto qué significa? Que no hay flujo saliente de corriente de ningún volumen. Es decir, si tengo un pequeño volumen, toda la corriente que entra sale. ¿De acuerdo? No hay sumideros de corriente. ¿Vale? La experiencia de J igual a hacer, que decir que no hay sumideros de corriente. ¿Y eso qué quiere decir? Porque no puedo tener, yo nunca me puedo imaginar un hilo que haga así. Una corriente así, que aquí salga de cero y que aquí llegue a ningún sitio. Porque aquí sale corriente y no sale de ningún lado. ¿De acuerdo? Entonces, que se cumpla esta ley en estática, en las corrientes estáticas, significa que las líneas de corriente son cerradas. Yo no me puedo imaginar nunca una corriente que sale de ningún lado y se mete y desaparece de ningún lado en estática. En dinámica sí, porque puede producir una acumulación de carga, ¿vale? Pero en estática no.
¿Vale? Con lo cual, ¿cómo tienen que ser las corrientes? Cerradas. Siempre las fuentes de corriente tienen que ser cerradas, ¿vale? Las J tienen que tener divergencia nula, ¿vale? Entonces, claro, no puedo poner un elemento, no tiene mucho sentido físico poner un elemento diferencial de corriente, a lo mejor me lo puedo imaginar, pero a priori no tiene mucho sentido resolver un problema que no tiene tampoco una cercanía física, ¿vale? Porque no puedo generar un diferencial de corriente que aparece de ningún lado y desaparece en ningún lado. ¿Queda claro? ¿Vale? Y esa es la razón por la cual no analizamos la respuesta al impulso en magnetostática directamente, ¿vale? A cambio de eso, lo que hacemos es estudiar el campo de un hilo infinito de corriente. ¿De acuerdo? Y el hilo infinito de corriente, pues vamos a poner el problema. Imaginaros que tenéis aquí vuestro eje y os imagináis un hilito muy fino, un cable de cobre o lo que sea, muy fino, da igual, ¿vale? Que viene por aquí y por el que circula una corriente I. Y este viene desde menos infinito y se va a menos infinito, es decir, el cable, ¿vale? No puedo decir que tenga divergencia distinta de cero porque es como si se cerrara por el infinito, ¿vale? Yo siempre veo que hay corriente que pasa. Si cualquier sitio veo que lo que entra por aquí sale por el otro lado, ¿de acuerdo? Pero hay un problema aquí de divergencia, me puedo imaginar la solución del cable ideal, ¿vale? ¿De acuerdo? Así que me imagino eso, y esto pues corresponde a una excitación, que es una densidad lineal de carga, ¿de acuerdo? Que es igual a I por Z unitaria o I0, digamos esto I0, ¿vale? I0 por Z unitario en X igual I igual 0, en el eje Z, ¿de acuerdo? I0 en el resto, ¿no? ¿De acuerdo? Es una densidad lineal de carga, ¿vale? De corriente. Acordaros, la densidad lineal de corriente, ¿vale? La lineal de corriente es una cosa que es una delta en 2D, ¿vale? Tiene unidades de amperios directamente, ¿vale? Acordaros, la JV son amperios por metro cuadrado, la J superficial son amperios partido por metro y la J lineal son amperios, ¿de acuerdo? Amperios que fluyen por el tubo, ¿de acuerdo? Entonces cualquier superficie que yo pusiera aquí estaría atravesada por una corriente total que es la I en amperios, ¿de acuerdo? Por muy pequeña que sea esa superficie, ese es el concepto, ¿vale? ¿Alguna duda de esto? Que lo habíamos hablado, ¿vale? Es un tema que os imaginéis la excitación que corresponde a una corriente, una densidad de corriente volumétrica que es una delta, ¿vale? En dos dimensiones, ¿vale? Muy bien, pues vamos a imaginar, ya digo, la solución de ese problema. Y evidentemente el problema, ¿cómo lo voy a resolver? Pues lo voy a resolver en simetría cilíndrica, ¿no? ¿Vale? Pues utilizaré cilíndricas. ¿De acuerdo? Es decir, de R, no voy a descender de, voy a ponerlo así, R, I y Z, ¿vale? Acordaros que ahí a veces ponía RO, pero voy a utilizar la clase de check y poner R, ¿vale? Pero esa R, cuando trabajamos en cilíndrica, es la R de cilíndrica, ¿vale? No es la misma R que hemos estado utilizando hasta ahora, es la R de cilíndrica, ¿vale? Que normalmente la ponemos RO. Pero como check la poner, no vamos a poner. Bueno, pues si trabajamos en cilíndricas, esto tiene que ser independiente de phi, independiente de z. ¿De acuerdo? Luego el campo H de R, que en principio es HR de R unitario más H phi R unitario más HZ Z unitario, ¿vale? Pues en principio R solo va, el campo solo va a depender de la R pequeña, la vamos a quitar el vector, ¿vale? Luego esto directamente va a ser HR de R unitario, HZ de R unitario, HZ de R
Z, ¿vale? Que no va a depender para nada, aquí normalmente yo pondría, a ver, esto expandido sería H de R, I, Z, ¿no? R, I, ¿no? Sería eso. No, esto no depende de esto, depende de esto, tiene que ser ese. ¿Vale? Estas por simetría, creo que esto ya lo trabajamos bastante, el problema no cambia si yo me imagino, ¿vale? Que esto, el hilo de corriente gira, o si el espectador gira respecto al hilo de corriente, no cambia si el espectador se mueve arriba y abajo, solo cambia si me alejo del hilo, lo veo más lejos, lo veo más cerca, ¿vale? Bien, ahora por razones que no vamos a entender ahora, pero que entenderemos más tarde cuando veamos precisamente el potencial magnético vector, ¿vale? También se puede ver, pero cuando veamos el potencial magnético vector, que por simetría, que estos dos van a ser cero. ¿De acuerdo? Yo esa simetría no soy capaz de verla directamente, ¿vale? Las sé hacer cuando he entendido lo que es el potencial magnético vector. Pero bueno, vamos a suponer que lo hemos dado ya y os creáis ese punto ¿de acuerdo? Entonces vamos a decir, por simetría, cuando veamos el potencial magnético vector, se ve que el H de R tiene que tener el aspecto de un H phi de R por phi unidad. ¿Vale? Y eso es, insisto, lo que deberíamos ver por simetría, que no lo vemos claramente porque todavía no hemos visto el potencial magnético. ¿Vale? Muy bien. Y ahora, una vez que hemos aplicado la simetría, seguimos el mismo, ¿vale? El mismo paso, los mismos pasos que habíamos dicho en electrostática, aplicamos por simetría y luego aplicamos ley de Gauss, aquí en vez de aplicar ley de Gauss, aplicamos ley de Ampère. ¿Vale? La ley de Ampère, ¿qué nos dice? La ley de Ampère, la ley de arriba, nos dice esto de aquí, igual a J y esta J es una curva, ¿vale? Y esto siempre lo puedo integrar a una curva cerrada C sobre la que apoya una superficie X, la famosa bolsa. Y si hago eso, ¿vale? Me queda que la integral a lo largo de C de H por diferencial de L igual a la integral de superficie de JV diferencial de S. ¿Vale? Es decir, lo que circula H a través del contorno tiene que ser igual a lo que fluye J a través de la superficie. ¿De acuerdo? Y esto era para cualquier contorno que yo quiera y cualquier superficie que apoye en el contorno. Por lo tanto, en vez de aplicar esto de aquí, puedo imaginarme una espira, que es el contorno C, y la superficie S, pues es directamente este planito de aquí, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que rota H a lo largo de C es lo mismo que lo que pasa de J a través de la superficie. ¿Vale? ¿Qué es el paso de J a través de una superficie? Amperes por metro cuadrado, bueno, amperes. Eso es la corriente total que pasa por la superficie. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para poner esto en formato integral siempre tenemos que imaginarnos la C y la S. ¿De acuerdo? Entonces esto que nos dice que la integral a cualquier curva cerrada de H por diferencial de L es la corriente que pasa por la espira. ¿Vale? ¿De acuerdo? Para cualquier curva cerrada, C, si yo me imagino que por ahí pasa una corriente I, que puede ser que pase por un hilo o que pase distribuido. ¿De acuerdo? Puede ser una J, puede ser una I concentrada, ¿vale? Pero lo que rota H aquí es igual a la I que atraviesa, ¿vale? ¿De acuerdo? La I total que atraviesa. ¿Ok? Bueno, pues ya digo, vamos a aplicar esto, vamos a aplicar esta ley de Ampère y lógicamente pues lo vamos a hacer a una superficie y a un contorno que sean sencillitos, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues voy a imaginarme que tengo aquí mi contorno C, ¿de acuerdo?
¿vale? Y que asociado a este contorno C, pues hay una superficie S que pincha hacia arriba, ¿verdad? El diferencial de S sería así, ¿vale? ¿De acuerdo? Si escojo C en este sentido, ¿vale? Voy a ponerlo en plano para que se vea mejor, ¿de acuerdo? Yo dibujo aquí el X, el Y, aquí viene el Z pinchando para arriba, ¿de acuerdo? Pues me estoy imaginando un contorno amarillito, que es la circunferencia, ¿vale? Que la voy a poner, si queréis, a girar en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y, lógicamente, para integrar la superficie, tengo que imaginarme trocitos de superficie que pinchen hacia arriba. ¿De acuerdo? Está ahí, ¿no? Pincha para arriba. ¿De acuerdo? Así que el diferencial de superficie, por decirlo de alguna manera, tiene el signo, tal y como he elegido este giro, tiene el sentido de más z unitario. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de esto? ¿Vale? Entonces, bueno, puedo elegir la superficie y aplicar a este contorno y a esta superficie S que hay aquí dentro, puedo aplicarle la ley de Ampère. ¿De acuerdo? Pues aquí hay la ley de Ampère. Así que, nada, le aplico eso de ahí, aplico la ley de Ampère a ese contorno. ¿Cuánto vale la H? Hemos dicho que la H vale H de phi, que depende de R por phi unitario. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale el diferencial de L? Pues cuando lo muevo por aquí, ¿de acuerdo? La pongo en cilíndricas. El diferencial de L, ¿no? Pero yo puedo poner la curva esta de aquí, como R0 y Z en cilíndricas, ¿de acuerdo? Y pues ya se ve cuál es el diferencial de L, ¿no? El diferencial de L es el radio de esta circunferencia, voy a llamarlo R0, ¿de acuerdo? Es R0 por diferencial de phi por phi unitario. ¿De acuerdo? El diferencial de L pincha en ese sentido cuando equivale 0 en este sentido, ¿vale? O sea, claramente el diferencial de L, lógicamente, pues va teniendo esto es el aire, es un phi unitario. Pero el campo hemos dicho que también. Luego los dos, el campo y el diferencial de L, tienen, si os fijáis, la misma dirección. ¿De acuerdo? Que es lo que pone aquí. ¿Vale? Si hacéis el producto escalar de esto, ¿vale? Pues esto es h phi de R0, porque estamos calculando el campo en radio R0, lógicamente, ¿vale? Por R0 diferencial de phi, el producto, ¿vale? Este es el h por diferencial de phi. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la integral a lo largo del contorno desde phi igual 0 a 2pi de h por diferencial de L, pues nos queda h phi de R0, R0 diferencial de L. ¿Vale? Y eso tiene que ser igual a la corriente total que atraviesa la superficie. ¿Cuánto es la corriente que atraviesa la superficie? Independientemente del R0, esto siempre vale I0, ¿no? ¿Vale? Así que, si hacemos esto, sale fuera el R0, el h phi de R0 sale fuera, y nos queda 0, y despejando, ¿de acuerdo? Así que, bueno.
bueno, ya hemos aplicado la ley de Ampère, ¿vale? Tenemos una simetría, ya hemos calculado qué aspecto tiene, y lo que vemos que el campo siempre es en el sentido de phi unitario y que decae con la distancia como uno partido por las casas del. ¿De acuerdo? Pero esto lo hemos llamado aquí R0 para no confundirnos, pero que era R pequeño, ¿no? ¿Vale? H phi de R pequeña es I0 medio 2 pi de R pequeña, donde R pequeña es la coordenada de cilindro. ¿Vale? Así que ya puedo poner cuál es la solución para que he llegado. ¿Vale? La H de R, en este caso, es simplemente, pues, I0, 2pi partido R por phi unitario. Y esto está expresado en el cilindro. ¿De acuerdo? Y viene simplemente de la simetría, es verdad que la simetría no la entendemos todavía bien, ¿vale? Y de aplicar la ley de Ampère. ¿Vale? Bueno, pues lógicamente podéis utilizar eso de ahí para representar el campo, ¿vale? Si esto es X y esto es Y, y por aquí viene la corriente, esa la J lineal, que es la I que viene aquí, que está en sentido Z, ¿no? Que es I por Z unitario, es decir, tenemos el de corriente saliendo, pues eso genera un campo que siempre tiene sentido de phi unitario. Cualquier punto de sentido phi unitario. ¿De acuerdo? Aquí. ¿Vale? El módulo de este campo, las flechas, tienen todas el mismo módulo cuando estoy sobre un R. ¿Vale? El módulo de esto es constante para R constante. Cuanto más grande la corriente, más fuerte. Lógicamente, pero disminuye con R. Es decir, si en vez de irme aquí, me voy aquí, pues veo el mismo tipo de campo, pero es más chiquitito. ¿Vale? Sí, lo puedo imaginar todos los puntos, ¿eh? Conforme me alejo, cada vez hay menos campo. Y esto es lo que dibujan normalmente las líneas de campo, que sabéis que son la tangente a esos vectores, pues son líneas de campo así, son las líneas de campo H. ¿De acuerdo? Y acordaros que en este caso, la corriente sube por el eje Z para arriba. Pero sigue la regla de mano derecha como siempre. ¿Vale? La corriente que va hacia allá genera un campo que gira en el sentido de la regla de la mano derecha. ¿Vale? Y que decae con R, pues como uno va a poner. ¿Vale? Donde R es el radio de cilindro. ¿Ok? Bueno, podéis preguntar cuánto es la B. Pues no lo he dicho, ¿vale? Pero aquí, vamos a suponer que tenemos aquí fuera una mu, ¿de acuerdo? La mu no nos hace falta hasta ahora, pero si suponemos que todo el campo es homogéneo en el exterior, ¿vale? Pues la B es mu y 0, 2 pi R. ¿De acuerdo? Vale, en cuanto a cómo decae el campo, se ve una diferencia con la carga puntual, ¿verdad? En la carga puntual, el campo decaía con 1 partido por R cuadrado. Mientras que aquí el campo decae alejándose de eso con 1 partido por R. ¿Por qué? Porque esta es una distribución de corriente que no es real tampoco. ¿De acuerdo? Es infinita. ¿Vale? Y eso genera una variación, que no es tampoco muy real o no corresponde a fuentes finitas localizadas en el espacio, ¿vale? Normalmente los campos siempre decaen como partido por R2, si las fuentes están en un volumen cerrado, ¿vale? En este caso no, ¿vale? Pero ya digo porque la línea es infinita, ¿vale? Bueno.
bien. Una muy bien, una serie de amperios ahí concentrados. Pues vamos a poner una expresión un poquito más real, y es que tenemos un conductor infinito, ¿vale? Infinito, de radio B, por el que circula en total una corriente de I0 amperios. ¿Vale? Este problema es prácticamente igual que el anterior, ¿de acuerdo? Imagináis un cable de cobre con un centro radio, ¿vale? Y por ahí circulan en total. ¿Vale? Lo que ocurre en la práctica, ¿de acuerdo? En una situación estática, es que la corriente se equidistribuye por el cable, ¿de acuerdo? Cuando tengáis corriente en estática, en radiofrecuencia no, ¿vale? Cuando empezamos con campos que varían armónicamente, con radiofrecuencia, las corrientes se van hacia la superficie de los metales, ¿vale? Pero en continua, lo que ocurre es que si yo tengo, voy a ponerlo desde arriba, si yo tengo aquí mi cable de radio B, ¿de acuerdo? De radio B, ¿vale? Pues el flujo de densidad de corriente hacia arriba está equidistribuido, ¿vale? Es decir, en todas partes fluyen los mismos amperios por metro cuadrado. ¿Vale? Esos pinchitos de ahí son las J1, ¿vale? Así que tengo una densidad de corriente que es constante dentro del conductor de un cierto valor y vale 0 fuera. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues la JV de R será igual a algo por Z unitario para R menor que B y será 0 para R mayor que B. Siempre trabajando en cilindro, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si yo dibujo aquí el módulo, pues será algo así. ¿Sí? Esta es la JV. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, no dibujo esta parte de aquí porque normalmente R solo es positivo, ¿vale? Para cilindro. Ok, así que lo va toda la corriente por ahí. ¿Cuánto vale la densidad de corriente? Pues muy sencillito, ¿no? Porque es la corriente más que por el área. Porque claro, la integral de esta a lo largo de todo el área tiene que dar la corriente. Si es uniforme, pues es muy sencillo, pues es directamente I0 partido I B cuadrado. ¿De acuerdo? Así que por aquí dentro va una corriente que es una densidad de corriente, no que es I0 partido pi B cuadrado entre 0 y R, lógicamente entre 0 y R también por aquí, ¿vale? ¿Okay? Así que normalmente R, pues lo tomo el positivo y lo otro indexo con phi, ¿vale? ¿De acuerdo? Y tal, y por aquí es el aspecto que tiene. Pues esta es la única diferencia con el otro caso, es que antes toda la corriente iba en un punto y ahora la corriente va distribuida. ¿De acuerdo? Si miro la corriente que pasa por una curva de radio R0, imaginaros un contorno de estos C, en el que hay una superficie S, ¿vale? Y este radio de aquí es R0, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la corriente que pasa por esa superficie encerrada por el contorno C? Pues si miráis, la corriente va a ser igual a ¿qué? Pues, lógicamente, mientras R sea más pequeña, R0 sea más pequeña que B, ¿de acuerdo? Mientras R0 sea menor que B, pues va a ser la densidad de corriente y su 0 partido pi B cuadrado por el área, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Esa es la cantidad de corriente que pasaría por una curva C redondita de radio R0, ¿no? ¿De acuerdo? Densidad de corriente por el área. No tengo que hacer ni la integral porque es todo en este caso es súper sencillo, ¿vale? ¿Alguien no ve esto? Claro, ¿no? Y si la R0 es más grande que B, es decir, si me imagino esta otra curva, ¿vale? Esta es la nueva C y esta es la R0', si queréis.
Ahí que ha pasado por la corriente. Porque se ha estabilizado, ¿no? ¿De acuerdo? No pasa más corriente. Aunque yo haga esto más grande, no pasa más corriente. Mientras yo hago esto más grande aquí, va bajando cada vez más corriente, hasta que llega un momento en que no pasa ya más corriente. ¿Vale? Entonces, para R0 mayor que B, pues esto pues se va a pi cuadrado y va a ser I0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Así que la corriente que atraviesa la curva C, que es la que antes utilizamos para aplicar Ampere, ¿de acuerdo? No es como antes, que siempre era I0. Ahora es I0 para R mayor que B, para R mayor que B, y es esto a R mayor que B. ¿De acuerdo? ¿Okay? Y por lo demás, pues es la misma historia. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar la simetría y aplicar Ampere. ¿Vale? La simetría es la misma que antes, no veo ninguna razón para que esto tenga diferente simetría, las cosas varían con Z, varían con phi, ¿vale? Luego la H será igual a H phi de R por phi unitario, eso está claro, y la ley de Ampere a la curva C, ¿vale? A la curva C que hemos puesto aquí en amarillito, ¿vale? Pues siempre se va a cumplir, que es la integral de h por el diferencial de L igual a la i que atraviesa la curva C. Y la i que atraviesa la curva C es esta de aquí, ¿vale? La i que atraviesa la curva C. Que atraviesa la superficie que apoya la curva C. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto de aquí pues es lo mismo que antes, porque no ha cambiado nada. La parte de la izquierda es lo mismo que antes, ¿vale? 2pi R0 H phi de R0. ¿De acuerdo? Y la parte derecha, pues ¿qué aspecto tiene? Pues esa que veis ahí, ¿no? I0 R0 cuadrado B cuadrado, si R0 es menor que B, y I0 y R0 es mayor que B. ¿Vale? Y de ahí pues puedo despejar el aspecto que tiene el campo. Es lo mismo que antes, ¿vale? No ha cambiado nada. Hemos aplicado la misma ley de Ampere sobre el mismo contorno. La parte izquierda sigue igual y lo que cambia es que la corriente que pasa por la superficie que apoya la curva C ha cambiado. A ver, distinta. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Bueno, pues poniendo las dos cosas, pues podemos calcular el campo. Vale. No sé dónde está, aquí. Voy a poner aquí. En cilíndrica, ¿vale? Que sería I0 2pi de cuadrado R phi unitario I0 2pi R phi para R a R. ¿Vale? Y evidentemente el B no he dicho nada, pero ahí fuera sigue siendo mu, ¿vale? Voy a suponer, pero a lo mejor aquí tendría que haberlo puesto, ¿vale? Tanto aquí dentro como aquí fuera hay el mismo mu y mu, ¿vale? Pero ya ves que el mu de los metales normalmente se aproxima mucho a 1 también, ¿vale? Excepto los ferromagnéticos y todo eso, ¿vale? En general. Vale, pues la B sería el mu por la ¿vale? Sí. Muy bien. Pues si dibujáis esto, ¿vale? Con R, la H, I, módulo. A ver, algo así. ¿Vale? Esto sería el campo que genera la corriente puntual, como si estuviera todo colocado en el origen. Esta es la misma curva, si os fijáis, esta de aquí es la misma que nos había salido antes, en el problema anterior. ¿De acuerdo? Para R mayor que B. ¿Vale? Para R mayor que B sale lo mismo que salía antes,
esto. ¿Vale? Cuando tenía hilo de corriente seguía por aquí. Y para R menor que B, pues crece linealmente con él. Y ahí el máximo es R igual B y 0,2 pi para lo más pegadito al conductor es el máximo de campo magnético, luego decae como 1 partido por R, ¿vale? Y en el centro del conductor pues no habría campo. ¿Vale? ¿Alguna cuestión de esto? ¿Vale? Lo mismo exactamente se puede hacer para un coaxial. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es un caso de aplicación práctica súper importante en telecomunicación. ¿De acuerdo? Entonces, creo que está en el check resuelto. ¿Vale? De hecho, está. Es el ejercicio 5.2, me parece, en el check. ¿Vale? Que es el cable coaxial. Hacerlo, ¿vale? Hacer lo mismo para el cable coaxial. ¿Vale? Que tiene la misma simetría, lo que pasa es que las corrientes son un poco distintas. En un cable coaxial, ¿vale? Tengo un cable central y una armadura, ¿vale? De un cierto grosor, en principio, ¿vale? La corriente va por ahí y vuelve por aquí, ¿vale? El conductor exterior, ¿vale? Pero por lo demás, lo que imaginaros que la densidad de corriente es hacia afuera de la pizarra por dentro del conductor y en un cierto sitio, para un cierto sitio, entrar, ¿vale? ¿Okay? Hacerlo por favor, ya digo que el caso del cable coaxial pues, es especialmente útil, ¿vale? Porque lo tenemos en el laboratorio en todas partes. Y bueno. Y bien. Bueno, ahora venimos a la definición del potencial magnético vector. El potencial magnético vector vamos a designar la letra A. ¿De acuerdo? Y la idea simplemente es que definimos, ¿vale? Definimos el potencial magnético vector A como un vector tal que su rotacional nos da B, ¿de acuerdo? Ahora veremos por qué. Esta es la condición 1, ¿vale? Y la condición 2 es que la diferencia de A alfa 0, ¿vale? Esta es una condición obligatoria para que nos hagan las ecuaciones si queremos. ¿Vale? Y esto pueden escogerse otros valores, puede escogerse distinto. Esto está relacionado con una cosa que llaman por ahí de literatura, creo que el torque. Me he olvidado ahora. No recuerdo cómo se llama eso en la literatura. El gauge. ¿Vale? Este creo que es el gauge que llaman el gauge de Lorentz. Es arbitrario, ¿vale? Ahora lo pongo. ¿De acuerdo? Así que en principio para nosotros el potencial magnético vector es un nuevo campo tal que su rotacional da el campo B y su divergencia vale 0. ¿Y por qué hacemos esto? Pues ahora lo vamos a ver, pero fundamentalmente, por resumirlo, es para que nos salgan expresiones sencillas, lo que aquí puedo considerar como expresiones sencillas, iguales o muy parecidas a las de electrostática. ¿Vale? Así que
Vamos a empezar con el tema, ¿vale? Y decimos, mira, tenemos estas ecuaciones. ¿Vale? Bueno, y voy a suponer que estoy resolviendo un problema en el que el medio es uniforme, ¿vale? Voy a suponer que la MU es uniforme. Bueno, de momento no hay que suponer, de momento lo dejamos así y decimos, vamos a ver, ¿qué pasa si B es rotacional de A? Voy a meterlo aquí. B es igual a rotacional de A y por tanto divergencia de rotacional de A igual a 0. ¿Y esto qué es lo que pasa? Que no tiene ninguna información, porque esto se cumple siempre. ¿De acuerdo? Luego, al escoger esto así, esta ecuación no hace falta imponerla, porque se cumple siempre. ¿Vale? La divergencia de cualquier campo que salga rotacional, hemos visto que era nula. ¿De acuerdo? Así que esto se cumple automáticamente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Porque el rotacional, la divergencia de un rotacional siempre vale 0. Con lo cual, de las dos ecuaciones de Maxwell, solo me queda una. ¿Vale? Y la ecuación me queda, esta de aquí, me queda rotacional por la H, y la H es B partido por mu, igual a rotacional por rotacional de A partido por mu, igual a J. ¿Vale? Lo cual quiere decir que las dos ecuaciones de Maxwell, al formularlas en el potencial magnético vector, solo me ha quedado una ecuación. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? Y fijaros que aquí solo he utilizado la condición 1. ¿De acuerdo? No he utilizado para nada esta. ¿Vale? A ver, ya digo, cuando yo he elegido esta obligatoria, como yo digo, cuando he elegido esto, he conseguido que mis ecuaciones de Maxwell se quedan reducidas solamente a esta ecuación. ¿De acuerdo? Que incluye la ecuación de los medios. ¿Vale? Entonces, a ver, para yo definir un campo vectorial, necesito conocer en todos los puntos el rotacional y la divergencia. Como solo he fijado la divergencia, este rotacional lo puedo fijar arbitrariamente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que en principio ahí solamente he aplicado 1. ¿De acuerdo? Pero voy a decidir elegir el campo A, que siempre se elige para que su rotación sea B, ¿vale? Lo voy a elegir con la divergencia nula. ¿Por qué? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Suponeros un medio homogéneo. ¿Vale? Que estamos resolviendo corrientes en el vacío. Pero es todo el vacío, por ejemplo, es un medio, el agua, corrientes en el agua, todo uniforme. ¿Vale? Entonces, este mu es constante, no depende de R y sale fuera de esta expresión. ¿Vale? Entonces nos queda esto de aquí. ¿Vale? Ese rotacional por rotacional. Y cuando nos venimos a las expresiones estas de lo que es el rotacional por el rotacional, pues nos dice que este rotacional por el rotacional se puede poner como ni más ni menos que el gradiente de la divergencia menos el gradiente de esto. ¿Vale? Es decir, esto de aquí es lo que se llama el laplaciano. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una de esas propiedades, ¿vale? De los productos vectoriales, pues es un operador simplemente vectorial y diferencial, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, si cojo esto de aquí y ahora digo, he elegido arbitrariamente, tengo ese grado de libertad, he elegido esto igual a 0,
pues este de aquí desaparece. Y aquí es donde estoy suponiendo la condición 2. ¿De acuerdo? Ya digo, para fijar un campo, puedo fijar su rotacional, un campo queda definido por su rotacional y su divergencia. El rotacional lo elijo así para que la ecuación de Maxwell solo me quede una. Y la divergencia la elijo 0 por comodidad. ¿Vale? Para que me quede más sencillo. Y al hacer eso, ya he metido aquí la condición 2, pues lo que me queda es que el laplaciano de A es igual a menos. ¿De acuerdo? ¿Qué es el laplaciano S vectorial? A ver, lo recuerdo en electrostática, lo que habíamos visto. Electrostática. ¿Cuál era la ecuación que había que resolver? La de Poisson, que es esta de aquí, ¿no? ¿Vale? Esta es la ecuación de Poisson. Esta de aquí es la que nos queda más electrostática. ¿Y qué se diferencia de la anterior? Fundamentalmente. La mu ha cambiado por una partido por éxito, ¿no? Donde apareció una partido por éxito, aparece mu. Donde aparecen las fuentes de campo eléctrico, que son las ROS, aparecen las fuentes de campo magnético, que son las J. ¿Pero qué más ha cambiado sustancialmente? Es lo que es muy distinto de una ecuación de otra. Exactamente. Y uno es un campo escalar que ya sabemos resolver. Esta ya la sabemos resolver. ¿Vale? Pero esta de aquí es una ecuación vectorial. Esta ecuación de aquí se llama, como no, ecuación vectorial de Poisson. ¿De acuerdo? Y vamos a ver el aspecto que tiene. ¿Qué aspecto tiene el nabla por el nabla S por el A? Pues esto es parcial. Voy a ponerlo en cartesiano. Parcial, esto ahí, unitario, parcial, zeta unitario. ¿Vale? Así. Multiplicado por parcial, zeta x unitario. Unitario, y esto hay que aplicárselo a A. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Pues esto es lo mismo de siempre, hago un producto escalar, ¿vale? Esto es parcial cuadrado respecto a x dos veces, parcial cuadrado respecto a y dos veces, parcial cuadrado respecto a z dos veces, aplicado a A. ¿Vale? El operador aplicado a A, pero ¿A qué es? A es a x unitario, a y unitario, z unitario. ¿De acuerdo? Luego, esta ecuación son tres ecuaciones escalares, una para cada componente. ¿De acuerdo? Esto es igual al laplaciano de ax por x unitario, es decir, esto aplicado a esto de aquí por x unitario, más el laplaciano aplicado a y por y unitario, más el laplaciano aplicado a z por z unitario. ¿Vale? Es decir, son tres laplacianos sobre funciones escalares. ¿Vale? Este es el laplaciano de A. ¿Vale? Y ahora imaginaros que esto, que es el laplaciano de A, lo tenéis que igualar a menos mu por JV. Luego esto es igual a menos mu por JVX, X unitario, JVY, Y unitario, JVZ, Z unitario, las tres componentes que tiene la J, ¿no? J puede pensar en cualquier cosa. Pues, lógicamente, para aquí estas dos expresiones, esto es el desarrollo en cartesianas, ¿vale? Es el desarrollo en cartesianas de la ecuación vectorial de Poisson. ¿Qué tiene que ocurrir para que se cumpla? Pues que la componente X igual a la componente X, la componente Y igual a la componente Y, y la componente Z igual a la componente Z. ¿Vale? Por tanto, esta ecuación vectorial de Poisson, ¿vale?, es el equivalente a 3, voy a ponerlas aquí, es el equivalente a 3 ecuaciones de tipo X
Es decir, que la Jx hace de excitación de la componente AX. Igual que antes, fijaros, era con el potencial este de aquí. Si os fijáis, las tres ecuaciones son exactamente iguales que las del potencial electrostático. Lo que pasa es que hay tres, una para cada componente, pero por lo demás es todo exactamente igual. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Se ve? ¿Vale? Entonces, esta ecuación de aquí era para un solo potencial electrostático, la V, y aquí hay tres para cada componente del potencial magnético vector. Pero cada una de las componentes del potencial magnético vector en cartesianas está excitado exclusivamente por el A en esa dirección. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Un poquito como yo, pero creo que es que la única manera de ver es un poquito claro para analogía con lo anterior. ¿Vale? Vale, pues esto es lo que hay, esta es la introducción al potencial magnético vector, ¿vale? Entonces, a continuación, pues es fenomenal porque ya lo tenemos casi todo, es un salto muy grande, pero insisto, ya lo tenemos casi todo hecho, hemos hecho lo más difícil. ¿Vale? Y ahora solo nos queda, pues, ir al siguiente punto. Que es campo creado por una distribución, campo magnético creado por una distribución volumétrica de corriente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Así que lo que nos estamos planteando ahora es lo siguiente. Yo tengo por aquí un volumen con las corrientes. ¿De acuerdo? En ese volumen que indexo por R', que está en el volumen prima, hay una serie de corrientes por ahí, JV de R'. ¿Qué es la R'? ¿Qué señala la R'? ¿O qué va a indexar la R'? Todos los puntos donde hay corriente. ¿De acuerdo? R' se mueve o indica todos los puntos, ¿vale?, donde hay densidad de corriente. ¿De acuerdo? Aquí hay una densidad de corriente determinada, aquí hay otra. La densidad de corriente, evidentemente, es un vector. ¿Vale? Y ahora suponeros que tenemos aquí un punto R arbitrario y queremos ver aquí, pues vamos a empezar en vez de con el campo, vamos a empezar con el potencial magnético vector. A eso lo hemos definido. Pregunto, vale, esta distribución de corrientes de aquí, ¿qué A me genera en el punto R? ¿Vale? Y R, ¿vale?, es el punto donde calculo el campo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pues, fijaros, de nuevo, este problema que ya lo habíamos resuelto y este problema de aquí, que es vectorial, pero son exactamente iguales, simplemente dividiendo en varias componentes, ¿vale? No hay ninguna diferencia, ¿de acuerdo? O sea, este dibujo ya lo pusimos aquí y veíamos que había un diferencial, un cubito diferencial en el que había cargas, ahora habrá un cubito diferencial en el que hay corrientes, ¿vale? Que había una distancia R menos R', ¿vale?, entre el punto donde están las fuentes y el punto donde yo estoy mirando, ¿de acuerdo? La R'.
¿vale? Y si os acordáis, lo que habíamos llegado para la ecuación de Poisson, ¿vale? Era que la V de R, del punto R, se podía poner como la integral al volumen prima, donde estaban las R primas, de la rho V de R prima, 4 pi epsilon R menos R prima, diferencial de volumen, ¿no? ¿Vale? La solución de la ecuación de Poisson para una distribución volumétrica rho V era esta, ¿verdad? Que nos decía que cada elemento de carga influía aquí con el valor que tuviera la densidad ahí, pero sobre todo dividido por 1 partido por esta distancia, ¿verdad? O sea, esa distancia 1 partido por el módulo de R' es el potencial decae con la distancia de la carga que está generando el potencial al punto que estoy observando, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto, acordaros que era la integral aquella de convolución, ¿vale? Era la integral de convolución que habíamos visto, ¿vale? Pues significa la aplicar linealidad y todo eso, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿vale? Si esto me valía para el potencial y yo ahora tengo este otro problema, que es un problema de magnetismo, ¿de acuerdo? Voy a intentar aplicar aquí lo mismo con esta primera ecuación, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto sería la X? Porque eso sí que es una ecuación de Poisson escalar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto va a valer AX aquí? Pues como esta ecuación y esta ecuación son exactamente iguales, pues se puede hacer inmediatamente, ¿no? ¿En qué han cambiado las dos ecuaciones? Pues las ecuaciones han cambiado en que ahora en vez de V de R, tengo a X en el punto R. En vez de tener la epsilon, que me aparecía dividiendo aquí, me aparece la mu, ¿vale? Entonces, tengo que cambiar la epsilon por 1 partido por mu, ¿de acuerdo? Y por otra parte, la rho V de R', que era la fuente densidad de carga en el punto R', ha cambiado por la componente X de la densidad de corriente en el punto R'. Pero es todo escalar, ¿de acuerdo? Esto es todo escalar. Por tanto, pues ya está. Esta es la integral al volumen prima de Jx de R', partido por, aquí va mu, aquí va 4pi, R menos R', diferencial del volumen prima. ¿Veis que es exactamente lo mismo? ¿De acuerdo? No hay ninguna diferencia, ¿vale? Lo único que tengo que pensar es que cada línea de estas de corriente, que es un vector, me estoy fijando solo en lo que genera la componente X, ahora mismo, ¿de acuerdo? La componente X de la corriente aquí me genera en este punto una A que pincha en la misma dirección, ¿vale? Cuando tengo aquí corriente que pincha ahí, ese diferencial hace que aquí se genere A en la misma dirección, es decir, el diferencial de A que se genera en cada cubito tiene la misma dirección que la J, ¿vale? Dicho de otra forma también, si repetís esto para A sub I y para A sub Z, ¿qué vamos a obtener? Pues esto es lo mismo, si yo pongo aquí una I y pongo aquí una I, ¿no? O si pongo ahí una Z, ¿no? X, Y y Z, ¿no? ¿Vale? Lo voy a poner así, ¿vale? No hay cambio ninguno, ¿no? Lo que he hecho para la X lo puedo hacer para la Y y para la Z, ¿no? ¿De acuerdo? Y si hago esto para la X y Z, que son 3 expresiones como esta, y digo A es esto, ¿vale? Y sustituyo la solución para A sub X, para A sub Y, para A sub Z, pues lo puedo compactar todo en una expresión única que es súper compacta y que queda así.
¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Te digo, puede parecer muy diferente, pero es exactamente, bueno, es exactamente igual con esto, ¿vale? Poniéndole aquí un vectorcito y cambiando el epsilon por un partido por nu, ¿vale? Y la ROC por J, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, por verlo aquí también claramente qué significa, claro, que eso significa que todo lo que había aprendido del potencial electrostático me vale aquí. Si yo, por ejemplo, imagino un cubito muy pequeño aquí, un volumen muy pequeño, un diferencial de volumen prima, ¿vale? Y en ese diferencial de volumen prima hay un J, ahí, una corriente, hay una JV, que tiene esa dirección, ¿vale? Y este es el punto, si queréis, R', ¿vale? Y yo miro lo que ocurre en el punto R, ¿vale? Lo que voy a ver es que el potencial que me genera eso es un pequeño diferencial de A, ¿de acuerdo? Que tiene la misma dirección que el J, ¿de acuerdo? Este y este tienen la misma dirección. Es decir, cada cubito diferencial aquí, cada cubito diferencial genera un diferencial de A que va en la misma dirección que el J. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo único que pasa es que la amplitud de esto depende del inverso de la distancia. ¿De acuerdo? Si me pongo más lejos, me genera el mismo tipo de potencial magnético vector, misma dirección, pero más atenuado porque está más lejos. Es igual que el potencial electrostático, lo único que me dice es que cada cubito diferencial de una J que pincha así, me genera aquí una que pincha en la misma dirección y que decae con el inverso de la distancia entre los dos. ¿Vale? Y esto, por supuesto, pues esto de aquí es una integral de convolución exactamente igual que la que había en el mismo sentido físico. ¿Vale? ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿Vale? Bueno, pues esta expresión, ya digo, es igual a esta. La vamos a poner ahí para acordarnos. ¿Vale? Esta es la de A. ¿Vale? Y ya veis si se parece, digo, muchísimo, y la interpretación es súper parecida, ¿vale? Un diferencial de carga genera un potencial que es proporcional al inverso de la distancia, y un diferencial de corriente volumétrica genera un potencial magnético vector que es proporcional al inverso de la distancia y que tiene la misma dirección que es. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, pues si os acordáis, lo que habíamos hecho a continuación en electrostática era, pues, de aquí era decir que la E es igual a menos gradiente de V, ¿de acuerdo? Y es que el campo eléctrico se relaciona con la V a través del gradiente, ¿vale? Y haciendo esto, pues nos salía a E de R prima de G de rho V de R prima, R de R prima,
4pi epsilon m menos r prima cubo diferencial de volumen primo. Y esta también la habíamos interpretado, ¿vale? Porque esto al final es la integral de convolución y lo que hay aquí debajo es simplemente cómo funciona o cuál es el campo que crea una carga puntual. Ya lo habíamos visto también en electrostática, ¿vale? Y la convolución aplicado a eso. Entonces la cuestión ahora es qué pasa si yo aquí calculo B como el rotacional de A. ¿Vale? Y como hoy está siendo un día duro y lo estáis portando muy bien, no voy a poneros en desarrollo de esto, que es un marrón. No es un marrón, unas cuantas expresiones, ya habéis tenido bastantes expresiones por hoy, ¿vale? Pero fijaros que así como esto implica el concepto de convolución, que sabéis calcular el efecto de una corriente puntual, de un cubito diferencial en un punto, ¿vale? Esto es simplemente derivar. Hacer un rotacional es hacer derivadas. Esto es inmediato, entre comillas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no lo voy a hacer y voy a poner directamente la expresión que sale. ¿Vale? Entonces, la B de R, cuando uno hace las derivadas, para aquel que quiera, lo puedo explicar si alguien es masoca. Que yo creo, esto es bastante normal, ¿vale? Vale. Bueno, aquí he puesto el muy particular rapidez y aquí lo sacamos. Vale, si queréis lo pongo dentro todo por queda más. Vale, entonces, ya digo, yo tengo muy mala memoria. Aquí hay muchas expresiones, lo importante es intentar entender lo más posible las expresiones, que parecen muy complicadas, pero no lo son tanto. Y ya que con esta hemos dedicado un montón de horitas para ver esto, para intentar entenderlo, hemos visto la carga puntual, lo que significa, la convolución y tal, hemos visto esto de aquí, pues ahora simplemente tenemos que acordarnos de cuál es la analogía. ¿Vale? Ya sabéis, epsilon se cambia por un partido por mu, las rho se cambian por jotas. En el caso del potencial, perdón, que es este y este, nos queda exactamente la misma expresión con vectores, pero no hay nada especial, y lo que vemos aquí en el campo